Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, perdón, y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa. Hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con la política internacional y están íntimamente relacionados. Uno es lo que tiene que ver con el BRICS y la situación económica de la mayoría de los países europeos. Recientemente, en un listado emitido por el Fondo Monetario Internacional, dos países se colocaron como entre los principales 10 países por el tamaño de su economía medida en términos de paridad de compra. Existen dos medidas en las que se establece la capacidad, el tamaño de la economía de un país. Pero el concepto de paridad de compra en términos de la medida del Producto Interno Bruto de un país es más justo porque establece en forma comparativa la capacidad de consumo con respecto a los precios en un país. Por ejemplo, pongamos el caso particularmente de un país X, China. China es la economía más grande cuando se mide con paridad de compra, lo cual significa que un chino puede comprar más productos con menos dinero que por lo menos un norteamericano, que es la economía más grande en el mundo en términos nominales, pero segunda a China en términos de paridad de capacidad de compra. En ese aspecto, Rusia por primera vez se coloca como la primera economía de Europa en el 5º lugar por la capacidad de compra de los rusos con respecto a sus precios. Déjenme dar un ejemplo. Yo soy dominicano, y estuve comparando el índice de precios entre Moscú, capital de Rusia, y Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El nivel de precios entre un país y otro es más o menos parecido. Creo que Rusia es un 1 o un 2% más caro que Santo Domingo. Ahora, el sueldo promedio en Moscú es $1,100. En República Dominicana, en Santo Domingo, alrededor de $300. Es indudable que aunque los precios son básicamente los mismos en República Dominicana como en Rusia el moscovita promedio tiene 3 veces la capacidad de compra que tiene un dominicano en República Dominicana. Y es un nivel de comparación porque realmente establece la calidad de vida de la gente versus el monto el monto del dinero que la gente gana, independientemente de lo tanto lo que pueda comprar. Entonces, en ese aspecto significa que los chinos consumen más productos que los norteamericanos, no solamente por el hecho de que tienen más gente, sino también porque su capacidad de compra es superior a la de un norteamericano promedio. Al fin y al cabo, nosotros no vendemos dólares, vendemos productos. Y si hay que vender, y si yo como país necesito vender 250 millones de un producto determinado, pues mi mercado natural es obligatoriamente China. ¿Cuál es otro aspecto importante en eso? Es que la India sobrepasó a Inglaterra en el 3º o el 4º lugar. O sea que estamos hablando China, Estados Unidos, Japón, India, Rusia, así sucesivamente. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque la reciente clausurada cumbre del BRICS dio unas cuantas sorpresas por los países que fueron invitados a participar a ser miembros del BRICS. El BRICS pasa de 5 o 6 que tiene, de 5 que tenía a 11. Y entre los países que se invitaron, hubieron algunos que no fueron sorpresa.
básicamente Arabia Saudita y Irán. Pero otros países como por ejemplo Egipto y Etiopía ni siquiera se veían en la órbita de las discusiones internacionales de los países que podrían ser invitados para ser parte del BRICS. En el caso particularmente de Argentina, uno se preguntaba por qué Argentina y no Venezuela. Porque uno presuponía que Venezuela, por su carácter ideológico, estaba mucho más cercano, y lo cierto, estaba mucho más cercano de Rusia y de China que lo que podría estar por lo menos Argentina. Entonces, en el caso de Argentina, para examinar, porque los 1, 2, 3, 4, los 6 países que fueron invitados fueron Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y los Árabes Emiratos. Entonces, vamos a ponerle un poquito de atención al caso de Argentina. ¿Por qué Argentina? Bueno, primero Argentina es la segunda economía del Cono Sur. 46 millones de habitantes y junto con Brasil son el cuerpo mayoritario de la economía suramericana. Segundo es Argentina es uno de los del triángulo del litio, producto impredecible para el dominio de los carros eléctricos que van a dominar la industria automovilística en los próximos 15 o 20 años. Pero también es una cosa importante. ¿Por qué Argentina, cuando la persona que acababa de quedar en primer lugar en la primera ronda de elecciones decía que él no iba a incluir a Argentina en el BRICS? Es indudable que eso le da un espaldarazo al que quedó en tercer lugar hacia las elecciones de octubre para la pregunta de siempre: ¿qué nos conviene a nosotros los argentinos? Y la problemática que eso crea internamente dentro del empresariado argentino cuando se le pregunta qué nos conviene, posición ideológica o beneficios económicos. Y es indudable que ser parte del BRICS va a ser beneficioso económicamente para Argentina. Al fin y al cabo, el principal socio comercial de Argentina ya no lo es los Estados Unidos, sino que lo es China. Vamos a hablar de las otras problemáticas internas de Argentina, hablaremos después. Otro país que indudablemente todos esperaban que iba a ser parte del BRICS era Arabia Saudita, tanto por su potencial petrolero y la cercanía que han habido en los últimos años, la relación no solamente con China, que son bastante patentes, sino con Rusia y la capacidad tanto económica como energética que Arabia Saudita agrega al grupo. Y es indudable que con esto el BRICS, con 11 países, pasan a dominar cerca de la mitad de todo lo que es la industria petrolera del mundo, tanto a nivel de explotación, venta, distribución y refinanciamiento a nivel mundial. Y después que los rusos le compraron todos los barcos de transportación, eso significa que ellos van a tener independencia en términos de transportación de los países occidentales, que fue uno de los cacos de botella que se intentó utilizar durante la guerra, al principio de la guerra de Ucrania, poniendo las sanciones a Rusia. Otro país que no sorprendió para nada fue Irán. Sus relaciones con Rusia, sus relaciones con China, su potencial energético y el hecho de que eso lo libera de las sanciones de los Estados Unidos. Pero hubieron dos países, los Árabes Emiratos tienen un país pequeño relativamente, pero enormemente en su capacidad de producción de petróleo. Y hay que recordar que tanto los Emiratos como en Arabia Saudita hay bases militares norteamericanas. Pero hubieron dos países que dieron la sorpresa que yo me imagino que no muchas personas esperaban que fueran a ser parte de este grupo, que son Egipto y Etiopía. En el caso de Etiopía, ¿puedes poner el mapa, por favor? Melvin.
Ok, ese es el Mar Rojo. Como ustedes ven, en la parte de arriba del Mar Rojo queda el Canal de Suez. Por ahí pasa cerca del 40% de todo lo que se produce en la faz de la Tierra. A lo largo del Canal Rojo se encuentran, ve bajando, sigue bajando, está bajando. ¿Tú puedes ampliar ahí? Amplía. Ok. Ahí ustedes se van a encontrar con un paísito pequeño que se encuentra precisamente en ese cono, el que se llama el cono de África, que se llama Buruti, algo así. Pero es el lugar donde queda el único base militar China fuera de su país. La protección del Mar Rojo, porque por ahí pasa una enorme cantidad de productos que van de China hacia Europa y hacia el resto del mundo, es imprescindible para China. Ahora, ¿cuáles son los dos países que se encuentran a lo largo de esta ruta? Son, al norte se encuentra Egipto, luego al sur de Egipto se encuentra Sudán y debajo de Sudán se encuentra Etiopía. O sea, una de las razones por las cuales Etiopía, los otros países que están alrededor de ellos, Somalia, todos esos países son países pequeños. El gran país ahí es Etiopía. Sudán y específicamente Egipto se encuentran en la parte norte y son básicamente, aunque Egipto ha sido seleccionado, son países con gran potencial. En el caso particularmente de Egipto, es un país con gran potencial petrolero. Creo que es el primero o el segundo productor de petróleo después de Nigeria. Y al mismo tiempo es el centro cultural del mundo árabe. Si usted ve una película en el mundo árabe, es casi seguro que de cada tres programas en árabe, 2 se hacen en Egipto. Pero hay un aspecto importante que tienen la mayoría de esos países, con excepción de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, es su población. En el caso particularmente de Egipto, Egipto es el tercer país más poblado de África, con 110 millones de personas. Y el segundo país más poblado de África es Etiopía. Lo que ha demostrado la experiencia china es lo siguiente: mientras más población tiene un país, más potencial para crecimiento económico tiene, y por ende su capacidad de influenciar a sus vecinos. En el caso particularmente de Etiopía, es indudable que el crecimiento económico de Etiopía, con 125 millones de habitantes, va a tener un efecto influenciador en todos los países que están a su alrededor, incluyendo a Sudán, incluyendo a Somalia. Y la estabilidad de esa zona es imprescindible para China, tanto para su relación con África, que se llama el continente del futuro, como para su conexión con los países árabes y con Europa. El otro país que fue invitado a ser parte del BRICS es Egipto, que es el tercer país más poblado de África, con 110 millones de personas, pero al mismo tiempo es el centro, digamos, en términos culturales del mundo árabe. Aparte de eso, es el tercer productor de petróleo de África. Creo que es el segundo después de Nigeria. Y encima de eso hace frontera con Arabia Saudita, que es el país, en términos económicos, el país más rico del mundo árabe, y que en términos económicos es el más influyente. Por tal razón, la cartera o la billetera de Arabia Saudita, con la población de Egipto,
con el potencial de Egipto, y siendo Egipto la puerta en el canal de Suez, le dan a Egipto una importancia estratégica múltiple. La promoción de cualquier tipo de la promoción de cualquier tipo de información dentro del mundo árabe, indudablemente que pasa por Egipto. A pesar de que Al Jazeera existe, pero realmente Al Jazeera es un brazo informativo noticiero. Por tal razón, ¿qué tienen en común la mayoría de los países que han sido invitados al BRICS? Mucha gente. Argentina es el segundo en Sudamérica con 46 millones. Egipto es el tercero en África con 110. Etiopía es el segundo en África con 125. E Irán es el primero en el Medio Oriente con 87 millones de habitantes. En el caso particularmente de Irán, Irán se encontraba antes de la sanción de los Estados Unidos en el G20, siendo una de las 20 grandes economías del mundo, y ahora que ya las sanciones dejan de tener ningún tipo de efecto por su facilidad de comercialización con los demás países del BRICS y más allá del BRICS a través de los países del BRICS, es indudable que Irán retornará a ser una de las economías trillonarias del mundo, encontrándose entre los países de las 20 economías más grandes del mundo en términos nominales. O sea, que todo esto tiene una proyección estratégica a largo plazo que tiene que ver indudablemente con lo que China y Rusia están proponiendo. La propuesta es la siguiente: Europa es el pasado, el futuro son estos países con gran cantidad de personas que van a llevar una experiencia a la China, donde su principal valor es desarrollo industrial y creación de grandes mercados de consumo. Un país como Etiopía, un país como Egipto, un país como Irán, que agregan al BRICS, entre ellos tres, cerca de 400 millones de personas, significan muchos productos para vender. ¿Y quién se los va a vender? Indudablemente que va a ser China. Gracias por su atención y será hasta la próxima.